Buenas tardes. A continuación, les hablaremos sobre nuestra investigación Efecto Fisher y modelo de corrección de errores en Colombia, 1991-2020. Los integrantes de este grupo son Juan David Díaz, Cristian Camilo Dueñas, Andrés Felipe León y quien les habla, Luis Eduardo Castellanos. La estructura de nuestra exposición será la siguiente. Primero daremos una pequeña contextualización sobre qué es el efecto Fisher. Posteriormente hablaremos sobre el objetivo de nuestra investigación. Pasaremos a presentar algunos estudios previos. Posteriormente presentaremos cuál es el marco teórico en el que desarrollamos este trabajo. Luego presentaremos cuál fue la metodología que seguimos para pasar a presentar cuáles fueron los resultados que obtuvimos y finalmente concluiremos. Lo primero que hay que mencionar es que el efecto Fisher plantea que la inflación esperada es absorbida por la tasa de interés en el largo plazo. Validar el efecto Fisher implica el cumplimiento de la hipótesis de neutralidad del dinero, lo cual en términos de política monetaria implica que el hacedor de política debe conservar una inflación baja y estable. En ese sentido, el objetivo de nuestra investigación consiste en evaluar empíricamente el efecto Fisher en Colombia para el periodo de 1991 a 2020, usando datos mensuales para las series de tasa de interés nominal y tasa de inflación. Referente a los estudios previos que consultamos, encontramos que Carrasquilla y Rodríguez encuentran que esta hipótesis, la del efecto Fisher, no se cumple para el periodo seleccionado por ellos en Colombia, mientras que Ponzada y Misas encuentran que el efecto Fisher se cumple solo de forma parcial. Echeverry y Eslava, al igual que Cárdenas y Sáenz, encuentran que el efecto Fisher para los periodos seleccionados se cumple de forma completa. Estudios como el de Minsky o el de Arango y Arocema encuentran que es posible predecir la tasa de inflación a partir de la tasa de interés de conformidad con el efecto Fisher. Al igual o en el mismo sentido, Arango y Flores encuentran que la tasa de interés tiene una alta capacidad informativa sobre las expectativas de inflación futura, mientras que Gil y Ocampo realizan un análisis de cointegración a partir de considerar también el cambio estructural y encuentra que el efecto Fisher se cumple solo de forma débil. Finalmente, respecto al tema de correlación de errores, encontramos que en otras latitudes se han realizado estudios, por ejemplo, Navarro lo realiza para la Unión Europea, Belda lo considera para la economía española y Liquitaya y Gutiérrez para la economía mexicana. Sin embargo, encontramos que para el caso de la economía colombiana no se ha realizado ningún estudio que considere el efecto Fisher con el modelo de corrección de errores. El marco teórico del que se basa esta investigación parte del planteamiento inicial de Fisher, donde establece la relación entre los tipos de interés nominal, real y la inflación. Mientras que el interés real está determinado por la demanda y la oferta en el mercado de fondos prestables, el interés nominal es igual a la suma de este interés real más la inflación esperada. A partir de esto podemos plantear la hipótesis de ausencia de ilusión monetaria, y hacer el interés nominal una combinación lineal de la inflación esperada. Si se tiene que θ1 es igual a 1, se confirmaría esta ausencia de ilusión monetaria. También podemos moldear la inflación esperada por los agentes como una variable estadística igual a la inflación observada, más un término error que sea ruido blanco. Integrando todo esto tendríamos una regresión entre el interés nominal y la inflación observada. Desde cumplirse la hipótesis de Fisher, deberíamos tener que tanto el interés nominal como la inflación observada tienen raíces unitarias y guardan una relación de largo plazo. La metodología que utilizamos tiene tres aspectos importantes. Primero, es que se utilizó un método deductivo. Segundo, es que los datos fueron tomados del Banco de la República, de las series de inflación y de la ETF a 90 días, para el periodo de 1991 a 2020. Por último, todas las pruebas se realizaron al 5% de significancia. La primera sección de pruebas inició con un análisis gráfico de las series de inflación y de ETF con sus respectivos correlogramas. Se procedió a realizar las pruebas de raíz unitaria y luego hacer el análisis de cambio estructural y correcta especificación. Una vez revisado esto, se procedió a hacer las pruebas de cointegración para revisar la relación de las variables. Además, se realizó una prueba de causalidad para revisar que esta relación no fuera bidireccional. La segunda etapa de pruebas consistió en el análisis del modelo de corrección de errores, que nos permitía revisar la velocidad de ajuste que tenían los choques del corto plazo en el largo plazo,
Se validaron estos resultados con las pruebas de homocedasticidad, autocorrelación y correcta especificación. Pero para comprobar esto vamos a hacer las pruebas de raíz unitaria con el fin de establecer el orden de integración de estas variables. Las pruebas que vamos a realizar son la ADF, la KPCS y la Phillips-Perron. Y los rezagos que vamos a escoger se obtienen usando el criterio de información de Akaike. Si se incluye tendencia o se incluye constante, depende si estas fueron significativas. Dentro de cada uno de estos modelos, por supuesto. Para la ETF encontramos que 2 de las 3 pruebas da que el nivel no es una variable estacionaria, pero su primera diferencia sí es estacionaria para las 3 pruebas. Por esta razón se concluye que es una variable integrada de orden 1. Para el caso de la inflación, todas las pruebas indican que no es estacionaria en niveles, pero sí lo es en su primera diferencia, por lo cual se concluye que también es una variable integrada 1. Es decir, que podemos hacer un estudio de cointegración, pero antes tenemos que modelar el cambio estructural para obtener unos estimadores que sean insesgados y consistentes. Para ello, pues necesitamos encontrar dónde se ocurren estos puntos de quiebre y modelar correctamente antes de hacer el análisis de largo plazo. Aquí presentamos las gráficas de cambio estructural de Kusum que nos muestran de nuevo que evidentemente hay cambio estructural porque se sale de las bandas rojas, y la prueba nos identificó que los quiebres ocurren respectivamente en marzo y abril de 1999, lo que concuerda con el cambio de régimen adoptado por el Banco de la República hacia inflación objetivo en ese mismo año. Así que la forma, después de intentar diferentes especificaciones, fue incluir una tendencia, una DUMI y una tendencia cuadrática con el fin de modelar la transición que hay entre los dos regímenes. ¿Cuál es la definición de cointegración? Entonces, para ello, decimos que la DTF y la inflación son integradas de orden 1, y si existe un vector beta tal que la multiplicación de ese vector por nuestras variables sea estacionario, es decir, integrado de orden 0, entonces la DTF y la inflación están cointegradas con un vector beta. Hicimos 3 pruebas de cointegración en total. La primera es la de Engel y Granger, la segunda es Gregory Hansen y la tercera es la Phillips y Oleares. Las 3 pruebas nos dieron que las variables están cointegradas, y una de ellas, la Gregory Hansen, tiene en cuenta el cambio de régimen, es decir, un cambio estructural dentro de los procesos generadores de datos. Entonces, de nuevo, las variables están cointegradas según estas 3 pruebas. Segundo, hicimos las pruebas de causalidad de Granger. Estas pruebas nos diagnostican si una variable causa la otra en el sentido de Granger. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que la inflación y la inflación, tanto en el corto como en el largo plazo, causan a la DTF en el sentido de Granger, pero lo contrario no se da. Por lo tanto, nuestro modelo va a ser un modelo de corrección de errores y no un modelo vector de corrección de errores, porque solo hay una relación unidireccional. Entonces, ¿qué llegamos? Al modelo de corrección de errores, es decir, a esa relación entre el corto y el largo plazo. Para ello utilizamos el error de nuestra primera regresión, que es esa de largo plazo, y esa la añadimos en esta regresión. Entonces, aquí vemos que la diferencia en la DTF es igual a la diferencia en la inflación, y a 13 rezagos en la diferencia en la inflación y a 13 rezagos en la diferencia de la DTF. Estos rezagos los obtuvimos con el criterio Akaike. Entonces, aquí lo importante es que nuestro factor mu esté dentro de ese rango menos 2 y 0, como lo predice la teoría. ¿Qué es lo que encontramos? Que el término de convergencia entre el corto y el largo plazo estimado es de menos 0.09. Esa es la velocidad de ajuste entre el corto y el largo plazo. ¿Cuáles son las conclusiones que llegamos? Que los resultados del análisis de cointegración dicen que las variables son integradas de orden 1 y mantienen una relación de equilibrio de largo plazo. Además de ello, que el efecto Fisher se cumple para el periodo de estudio de forma parcial, es decir, que un 1% en aumento de la inflación observada causa un 0.73% de aumento en la tasa de interés nominal. Segundo, tercero, estos resultados favorecen la hipótesis de Mundell y Tobin, quienes afirman que no hay neutralidad del dinero. Cuarto, se evidencia que la inflación tiene un efecto causal en sentido de Granger, tanto en el corto como en el largo plazo, en la DTF, pero no en sentido contrario. Y último, se encuentra que existe una velocidad de convergencia de menos 0.09 de los choques de corto plazo hacia el equilibrio de largo plazo.